Hola chicos, buen día. Bien, vamos a continuar con lo que es la clase del reino Plantae. Es un tema que ya lo empezamos esta semana y pues el día de hoy lo vamos a concluir, ¿ok? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del reino Plantae, como mencionamos en la última clase, pues ya estamos hablando de ciertas plantas propiamente dichas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos estado hablando del reino protista, hemos mencionado a lo que vendrían a ser las algas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros podríamos tratar de incluir a las algas en lo que vendría a ser el reino Plantae. Sin embargo, aquí en este reino, pues únicamente vamos a tener lo que es la organización celular eucariota, como nos menciona aquí, eucariota, ¿cierto? Que nosotros sabemos que cuando hablamos de células eucariotas, pues vamos a hablar de unas células que ya tienen un núcleo definido y que dentro de ese núcleo sabemos que vamos a encontrar lo que vendría a ser el ADN, ¿cierto? Bien, entonces tenemos células eucariotas y además de ello vamos a tener lo que vendrían a ser organismos pluricelulares. Es decir, cuando nosotros ya hablamos de plantas, sí o sí van a ser organismos pluricelulares. ¿Ok? Entonces, sabemos que, por ejemplo, con las algas podíamos encontrar todavía algas que eran unicelulares, pero acá en el reino Plantae ya tenemos organismos que tienen muchas células. Entonces, una vez que nosotros ya hablamos de plantas, ya estamos hablando de organismos que vendrían a ser pluricelulares. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué importancia tienen lo que vendrían a ser las plantas? ¿O qué importancia tiene este reino? Pues, a ver, nosotros hemos estudiado ya lo que vendría a ser la cadena alimenticia. Nosotros sabemos cómo es que tenemos a los productores, a los consumidores primarios, secundarios. Pues bien, entonces, las plantas van a servir de alimento para ciertos animales, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que, ok, podrían servir de alimento para los consumidores primarios, ¿cierto? Como nosotros lo podemos observar acá, tenemos un helecho que vendría a ser una plantita que aquí nos menciona que es autótrofa. Nosotros sabemos que los autótrofos, ¿qué es lo que sucede? Generan su propio alimento. Entonces, ok, aquí tendríamos una plantita y posteriormente vendríamos a tener un hurón, que es un organismo o un ser vivo herbívoro. Entonces, este hurón va a comerse a la plantita de acá, ¿cierto? Bien, y luego ya continúa todo lo que es la cadena alimenticia. Ok, entonces nuestras plantas van a ser aquella base, como que el primer piso de lo que vendría a ser la cadena alimenticia. Entonces, esto también es muy importante, ya que obviamente que para que luego se pueda continuar con cada uno de los escalones que tenemos acerca de la cadena alimenticia, pues sabemos que sí o sí empieza con este punto, ¿verdad? Bien. Ok. Luego tenemos aquí otro punto donde nos están mencionando que las plantas liberan oxígeno al medio ambiente gracias a la fotosíntesis. Entonces, en su cuaderno ustedes tienen copiado la reacción que se genera por la fotosíntesis. Entonces, nosotros tenemos una plantita, esa plantita recibe lo que vendría a ser dióxido de carbono, ¿correcto? Porque cuando nosotros vimos los ciclos, cuando vimos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, pues ahí también nosotros podíamos ver que uno de los productos era el dióxido de carbono, ¿verdad?
Entonces, nuestras plantas, aquí a través de la hoja, van a recibir lo que es dióxido de carbono, CO2. En química ya sabemos qué es lo que significa CO2, ¿cierto? Es un óxido ácido que pues va a combinar lo que es el elemento de carbono con el oxígeno. Entonces, tenemos lo que es el dióxido de carbono, lo recibe nuestra hoja y ¿qué sucede? Pues también tiene que recibir otro tipo de alimento, por así decirlo, que vendría a ser el agua. Entonces, vamos a tener agua, vamos a tener dióxido de carbono y algo, lo más importante en la fotosíntesis, que vendría a ser el sol, o bueno, la luz solar, ¿cierto? Entonces, todo esto nuestra plantita lo recibe específicamente en qué parte de la planta, porque nosotros tenemos tallos, tenemos la raíz y también tenemos lo que son las hojas, fruto. Bien, nosotros sabemos que la fotosíntesis se lleva a cabo en la hoja exactamente. Entonces, cuando tenemos esta reacción, lo que se va a producir en nuestra planta es glucosa. Eso que tienen como C6H12O6 vendría a ser la glucosa. Bien, entonces produce glucosa, pero además de ello produce otra cosa, que vendría a ser el oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo que se llama glucosa y también oxígeno. Entonces, gracias a las plantas y a la fotosíntesis es que nosotros vamos a poder recibir y todo el medio ambiente en general lo que vendría a ser el oxígeno. Bien, posteriormente también tenemos otra de las importancias de lo que vendría a tener el reino Plantae, específicamente cada una de las plantitas, ¿cierto? Una de las importancias también es el hecho de que sirven como materia prima. Por ejemplo, la pizarra está hecha de madera, ¿cierto? Solo que ya se coloca como que una fibra para poder pasar el plumón. Luego también las puertas, las mesas, todo ello se van elaborando de cierta materia prima que es la madera. Luego también lo que vendrían a ser las resinas y también medicinas están creadas o bueno, se utiliza de materia prima lo que vendría a ser la madera. Luego también el papel, todos los cuadernos que ustedes pueden utilizar, las hojas y todo lo demás, pues se elabora con lo que vendría a ser la madera, ¿no? Que nosotros sabemos que proviene de árboles, de plantas en general. Luego también las pinturas, como ya lo mencionamos, los medicamentos, como nos lo dice aquí, pues todo ello va a provenir de lo que vendría a ser las plantas. Entonces nosotros podemos reconocer que este reino es muy importante en ese aspecto. Como nosotros, por ejemplo, en el reino anterior, que era el reino fungi, pues teníamos a lo que vendrían a ser los honguitos, ¿cierto? Entonces nosotros pudimos comprobar que los hongos también nos servían como medicina, como alimento incluso, porque cuando comen chaufa o algún plato de chifa o pizza, van a encontrar champiñones, ¿cierto? También nos ayudó como la penicilina. Entonces, ese reino tenía su importancia, ahora el reino Plantae también tiene su importancia. Bien, y también vamos a ver que las plantas protegen al suelo de la erosión. Cuando ustedes expusieron estos temas del capítulo 10 y 11, si no me equivoco, pues ahí nosotros podíamos ver también lo que era la erosión, ¿cierto? Es cuando el suelo como que se empieza a desgastar y como que se empieza a trasladar o mover de un lugar a otro, ya sea por el agua, por el viento, por el hielo también o por la misma gravedad, pues aquí se lleva a cabo lo que vendría a ser la erosión. Entonces nuestras plantas también nos ayudan a esto.
a poder evitar o a poder proteger más que todo al suelo de este fenómeno. ¿Ok? A ver, seguimos. Bien, entonces, tenemos en primer momento a nuestras plantitas o un tipo de plantas que se llama criptógamas, ¿ok? Entonces, a ver, nos dice que proviene del griego criptos, ¿ok? Que significa oculto, y gamos, que significa gameto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede con estas plantitas? Esas plantitas, como su mismo nombre lo dice, oculto, gameto, no va a tener semillas, ¿correcto? Van a ser unas plantas sin semillas. ¿Qué vendrían a ser las semillas? Lo que nosotros conocemos como las pepas, por ejemplo, cuando abrimos nuestra mandarina o la manzana, la sandía, por ejemplo, las pepitas, eso vendrían a ser las semillas, ¿ok? Entonces, ese tipo de plantas, las criptógamas, van a ser plantas que no van a tener semillas, ¿ok? Entonces, a estas plantas también se les va a llamar esporofitas, ¿bien? Y van a ser plantas que se van a reproducir de manera asexual por esporulación. Ya hemos mencionado anteriormente también que en este tipo de reproducción asexual se generan lo que vendrían a ser las esporas, ¿cierto? Ok, entonces, este tipo de plantas, al no tener estas semillas, al no tener un gameto para poder producirlas, pues se van a reproducir de manera asexual por esporulación. ¿Ok? Entonces, ese tipo de plantas se va a dividir en talofitas, pteridofitas y briofitas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a lo que vendría a ser las plantas briofitas. ¿Ok? Entonces, para nosotros conocer acerca de estas plantas, vendrían a ser las más primitivas, ¿ok? Las más antiguas, como se podría decir. Acá nos dice, fueron las primeras plantas en ocupar el ambiente terrestre. Entonces, las briofitas fueron las plantas más antiguas, ¿correcto? Bien, entonces, las plantas también van a tener ciertos vasos conductores, por así decirlo, donde se va a mover o donde se va a transportar todo lo que vendrían a ser nutrientes y todo lo demás. Sin embargo, estas plantas no van a tener esos vasos conductores, no van a tener tejidos conductores como lo menciona aquí en nuestra diapositiva. Y por ende, tampoco no va a tener ni raíces verdaderas, ni hojas, ni tallos, ¿ok? Hay que tener en cuenta esa palabrita verdaderas. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vamos a ver algo que sí se les asemeja, ¿ok? Entonces no va a tener ni hojas, ni tallos, ni raíces, pero verdaderas. ¿Por qué? Porque acá van a tener algo parecido a lo que vendrían a ser raíces, ¿ok? Que se les va a llamar rizoide. Luego van a tener algo parecido a lo que vendrían a ser los tallos, pero que se llama cauloide, ¿ok? Y luego también vamos a tener algo que vendría a ser parecida a las hojas, que se les va a llamar filoides, ¿ok? Entonces, van a ser parecidos a lo que nosotros conocemos como plantas, pero que no llegan a ser ni hojas, ni tallos, ni raíces. Entonces, este tipo de plantitas van a habitar en lugares húmedos, en lugares oscuros. Por ejemplo, en bosques, debajo de las piedras, cuando nosotros, por ejemplo, a veces levantamos piedras y está como que húmedo, ya en esos lugares es que van a habitar ese tipo de plantas llamadas briofitas, ¿correcto? Bien, luego también, por ejemplo, en troncos, luego también podría ser en orillas, en las orillas de los ríos donde todo está húmedo, ahí es donde podemos encontrar ese tipo de plantas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo tenemos nosotros de lo que vendría a ser una planta de tipo briofita? A ver, vamos a tener a lo que vendrían a ser los musgos. Por ejemplo, hay chicos que están en segundo de secundaria y también aquí en este salón
presentaron acerca de su proyecto de ciencias con lo que vendrían a ser musgos, ¿cierto? Estos musgos, ok, atrapan lo que es el CO2. ¿Cómo es que lo atraparían? Nosotros sabemos que se podría hacer respecto a lo que vendría a ser la fotosíntesis, ¿cierto? Ok, entonces, tipos de briofitas que no tienen ni semillas, que no tienen hoja, tallo ni raíces, que tienen como que parecidos pero que no lo son. Bien, pues vendrían a ser los musgos, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Acá nos menciona, como ya lo hemos dicho, que las briofitas no carecen, o bueno, carecen, perdón, de vasos conductores. Ya lo sabemos, es decir, no van a tener ni xilema ni floema, que son los vasos conductores de las plantas. Entonces, ¿cómo es que ellos van a trasladar su agua, por ejemplo? Porque nosotros sabemos que todas las plantas necesitan de trasladar el agua para que toda la plantita se pueda alimentar. Entonces, si no tienen esos vasos conductores, ¿cómo es que trasladan el agua? Pues simplemente el agua se va a mover de célula en célula. Nosotros sabemos que las plantas, como ya lo hemos mencionado en un inicio, vendrían a ser organismos pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Que van a tener muchísimas células. Entonces, como no tienen vasos conductores, ¿qué es lo que va a suceder? El agua va a ir pasando de célula en célula. ¿Ok? Bien, ya hemos mencionado esto, que no tiene ni raíz, ni tallo, ni hojas verdaderas. Luego que los vamos a poder encontrar en lugares húmedos, en lugares oscuros. Ya, también ya hemos mencionado esto, que su cuerpo está dividido en rizoide, en cauloide y también en filoide. Ejemplo de este tipo de plantas, pues son musgos, hepáticas y antoceros. Entonces van a ser básicamente unas plantas muy pequeñitas. A ver, creo que aquí hay imágenes. Ajá, sí. Aquí tenemos imágenes de lo que vendrían a ser los musgos. Básicamente nosotros podemos observar cómo es que están pegados a las rocas, pegadas a la tierra húmeda, pegadas a los troncos, ¿cierto? Entonces, sus órganos, lo que nosotros vendríamos a conocer como raíces, ¿cierto? Como ellos no lo tienen y son los rizoides, estos rizoides les van a ayudar a que permanezcan fijados en las rocas, fijados en los troncos, ¿ok? Fijados en la tierra también. Entonces, estas vendrían a ser como si fueran sus raíces. Luego también sus tallos y sus hojitas van a ser muy pequeñitas que van a medir pocos centímetros. Entonces nosotros lo podemos ver acá como si cada hojita, por así decirlo, estuviera pegadita. Precisamente por eso, ¿cierto? Bien, acá nos está mencionando también que van a habitar en troncos de árboles, también en las grietas de las rocas y también en lo que vendrían a ser rocas desnudas. ¿Ok? Acá de la misma forma podemos observar, básicamente es como si fuera parte del tronco, acá lo observamos. ¿Por qué? Porque están bien fijados. Acá de la misma forma vemos que pueden haber muchas rocas y ellos van a tomar como que la forma de las rocas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos troncos que están elevados y aún así este tipo de plantas, las briofitas, van a estar pegadas a lo que vendrían a ser cada uno de los tronquitos, ¿cierto? Acá también lo vemos incluso en cascadas. ¿Por qué? Porque ellos prefieren esos ambientes de tipo húmedo. Bien. Acá podemos observar otras más. Por ejemplo, estas de aquí, nosotros observamos que tienen unas hojitas redonditas, pero que son igual de pequeñas. Y que a pesar de que son un poco más grandes que las que podemos observar acá, igual siguen muy pegaditas a las rocas, a la tierra. Acá también observamos musgo. Básicamente vendría a ser como un pastito, pero que está mucho más pegado, ¿cierto? Acá también observamos musgo. Acá en la orilla del mar también vamos a observar lo que vendría a ser musgo. Bien, entonces, acá tenemos lo que vendría a ser la estructura
de este tipo de plantas. Acá ya lo vemos de forma más cercana. ¿Por qué? Porque es como si fuese cuando nosotros, por ejemplo, compramos lo que vendría a ser césped sintético. Todo el césped es como que está pegadito, 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 ¿cierto? Bien, entonces pareciera esto, ¿verdad? Ya, pero aquí lo podemos observar de forma más cercana. Entonces, vemos que sí tiene hojitas, como si fueran hojitas, porque sabemos que no son verdaderas. A eso se le vendrían a llamar filoides, ¿cierto? Filoides, las que son como hojitas. Ok, y aquí tenemos ya las partes para nosotros poder observarlas. Las que vendrían a ser como las raíces, que en realidad son rizoides. Son unas raíces pero muy pequeñitas. Luego también vamos a tener lo que se les va a llamar cauloides, que son estas hojitas, pero que son muy pequeñitas, ¿cierto? Perdón, filoides, que son muy pequeñitas. A lo que tenemos aquí como el tallo son los cauloides, ¿ok? Bien, entonces, acá nosotros vamos a tener esto para poder observar su anatomía. Entonces, observamos que esto que sobresale, tal cual lo vemos aquí en la parte de la plantita, al lado izquierdo, van a ser cápsulas, ¿correcto? Van a ser cápsulas. Entonces, nosotros estábamos hablando acerca de su reproducción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se reproducían? Pues en esta parte van a generar lo que son las esporas. Con estas esporas es que luego ellos pueden multiplicarse, ¿ok? Reproducirse, generar más plantitas de este tipo, ¿ok? Entonces generan lo que son las esporas, luego las esporas es como que van germinando y se va a producir ya todo lo que vendría a ser la reproducción de este tipo de plantitas. Bien. Aquí menciona las partes que acá no las podíamos observar muy bien. Bien, esta parte, desde los filoides hasta los rizoides, se van a llamar gametofitos, ¿correcto? Y luego la parte de arriba que nosotros conocíamos, esa partecita de aquí arriba de las plantitas, que conocíamos como cápsulas, pues esta parte se va a llamar esporofitos. Precisamente ¿por qué? Porque van a liberar lo que vienen a ser las esporas. Ok, a ver, aquí tenemos. Aquí tenemos un esporofito, lo que acabamos de observar, ¿ok? En esta parte donde sale 2N es porque se van a producir esta cantidad de esporas a partir de acá, ¿ok? Entonces, ya. Aquí tenemos la cápsula, que es como que si se estuviera aperturando, por así decirlo. Acá observamos ya la cápsula que se está abriendo y luego, posteriormente, vamos a producir lo que vendrían a ser las esporas. Vemos que está de forma inclinada, por así decirlo, y va liberando, botando, como nosotros diríamos, lo que vendrían a ser las esporas, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos las esporas que, ok, es como si fuesen unas semillitas, pero estas esporas empiezan a germinar, ¿cierto? Empiezan a germinar. A ver, acá vemos que tiene la letra N, pero acá nos decía que era 2N. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser básicamente lo que va a generar, ¿ok? Es como si fuese una mamá, por así decirlo. En cambio acá cuando ya tenemos el N, pues simplemente ya es cada una de estas esporitas, ¿cierto? Cada una de esas esporitas. Ok, entonces bota lo que vendría a ser la espora y la espora empieza a germinar, ¿ok? Empieza a germinar. Entonces ya empieza más que todo a crecer. Tenemos lo que vendría a ser un gametofito, que es lo que observamos acá.
lo que nosotros hemos visto ya anteriormente en la plantita que vendrían a ser como las hojitas, ¿cierto? Entonces, aquí se producen lo que vendrían a ser los gametos. Esta fase, a esta fase de acá donde ya tenemos los gametofitos, se les va a llamar una fase verde, la fase verde, ¿ok? Bien, entonces aquí ya liberamos lo que vendrían a ser los gametos y posteriormente que vamos a tener el arquegonio, ¿ok? Entonces, se va a generar lo que va a estar dentro de lo que nosotros ya conocemos como gameto fito, ¿cierto? Y acá ya de nuevamente vamos a tener a nuestro esporofito, pero que ya va a estar en crecimiento. Y luego esto se va a volver a repetir y así sucesivamente, pero ya con cada uno de lo que vendrían a ser nuestros esporofitos, ¿cierto? Ok. Bien, a ver. Entonces, tenemos acá lo que vendría a ser un gametofito masculino, que lo tenemos como gametofito N, ¿ok? Lo que nosotros anteriormente hemos mencionado que encontraríamos en la fase verde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es como si fueran los gametos. Tenemos el gametofito masculino y también el femenino, ¿ok? Entonces, se produce lo que vendrían a ser anteridios. Y acá cada uno de ellos va a liberar lo que nosotros conocemos como espermatozoides, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener como si fuese o algo similar a lo que vendrían a ser los óvulos, ¿cierto? Y ellos van a ingresar, los espermatozoides, es como que están aquí ingresando y luego ya vamos a tener un esporofito en formación. Este va a crecer y luego ya va a producir lo que hemos conocido como esporofitos. Entonces, una vez que éste crece, nuevamente vuelve a su ciclo anterior para volver a producirlo, para volver a producir las esporas. ¿Por qué? Porque acá tenemos al esporofito, produce sus esporas y ok, cada una de ellas crece y vuelve a ser un gametofito. ¿Correcto? Bien, entonces a ver, repetimos esta partecita de acá. Tenemos los gametofitos masculino y femenino. Los anteridios van a liberar lo que vendrían a ser los espermatozoides. Ingresan en los arquegonios. Entonces, aquí se van a generar los que vendrían a ser los esporofitos. Este esporofito va a crecer, se va a formar y una vez que ya está formado, vamos a ver esa inclinación que la vimos anteriormente también, ¿cierto? Entonces, una vez que ya está listo, va a liberar lo que vendrían a ser las esporas. Esas esporas, ¿qué hacían? Pues iban a germinar. Cuando ya está germinando, viene a ser la protonema. Y nuevamente vuelve a ser un gametofito y esto se va a repetir. ¿Ok? Ok. Entonces, acá tenemos lo que vendrían a ser los musgos, lo que ya hemos estado viendo también. A ver, una de las cosas que nosotros podemos observar en los musgos es que pueden absorber grandes cantidades de agua. Entonces, por eso es que muchas veces se les va a llamar como si fuesen unas esponjas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque empiezan a absorber todo lo que vendría a ser el agua. Cuando nosotros hemos visto el tema de biomas, mencionamos un bioma que vendría a ser la tundra, ¿cierto? Entonces, en zonas de tundra, los musgos van a actuar como si fueran una capa protectora, ¿ok? Se colocan así como si fuese una capa protectora. ¿Y de qué va a proteger? Del frío, porque nosotros sabemos cómo es que se comporta este bioma, ¿cierto? Bien, entonces, acá también tenemos lo que vendrían a ser las hepáticas, un tipo de plantas que estaba dentro también de las que ya hemos mencionado, ¿cierto? De las briofitas.
Entonces, esas también van a ser plantas no vasculares. ¿Qué significaban no vasculares? Que no iban a tener vasos conductores como el xilema y el floema, ¿cierto? Luego también van a ser pequeñas, pero un poquito más grandes que los musgos. Van a ser verdes y también van a vivir en lugares húmedos, como los que ya hemos visto anteriormente. Y también, más que todo, este tipo de plantas buscan lo que es la oscuridad. Entonces van a tratar de vivir en lugares más sombreados, por así llamarlo. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿por qué se les llama a este tipo de plantas? ¿Por qué se les llama hepáticas? Lo que pasa es que se les ha asemejado a lo que vendría a ser el hígado humano, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, los exámenes que tienen que ver con el hígado se les llama exámenes de tipo hepático, ¿cierto? Entonces, por eso es que se les ha llamado de ese nombre, las hepáticas, ¿ok? Bien, entonces, ya, nos menciona aquí, son plantas con estructuras más simples que la de los musgos y poseen generalmente un aspecto laminar, como si fueran pequeñas láminas verdes, ¿ok? Entonces, nosotros veíamos los musgos y eran como ciertas placas, lo que mencionábamos de los céspedes y todo lo demás, pero en este caso vamos a observar que son como láminas, como si estuvieran pegadas a lo que vendrían a ser las piedras. Entonces, esa va a ser su forma. En este caso, no van a tener raíces tampoco, no van a tener tallos tampoco, y tampoco van a tener lo que vendrían a ser hojas verdaderas, ¿correcto? Entonces ya sabemos que van a ser autótrofas, y quiere decir que van a hacer su propia fotosíntesis con lo que vendría a ser la clorofila. Por eso es que todas estas van a ser muy verdecitas. Las hepáticas también se van a reproducir por esporas, por lo que no tienen ni semillas ni flores, por eso es que van a producir lo que son las esporas, los que hemos podido observar anteriormente. Entonces, también van a tener lo que era el gametofito y todo lo demás, lo que vimos en la reproducción anterior. ¿Ok? Bien, entonces, ahora tenemos lo que vendría a ser las pteridofitas. Ok, a ver. Bien, entonces, si nosotros ya hemos conocido a las briofitas anteriormente, que vendrían a ser aquellas que no tenían ni raíz, ni tallo, ni hojas, y tampoco tenían tejidos conductores, como el xilema y el floema, pues en este caso ya vamos a tener plantas que sí van a tener raíces, que sí van a tener tallo, que sí van a tener hojas y que sí van a tener tejidos conductores. ¿Ok? Bien, entonces chicos, bien, acá nos menciona que también van a ser de las más primitivas, ¿correcto? Entonces, acá nos menciona que este tipo de plantas también han formado lo que vendría a ser el carbón en la etapa o en la era, perdón, primaria. Entonces, ese tipo de plantitas, pues van a ser como que más evolucionadas de lo que vendrían a ser las briofitas, ya que van a tener sus vasos conductores, ¿correcto? Es decir, van a pasar todo lo que vendría a ser el alimento a través de ellas, porque nosotros sabíamos que en el otro tipo de plantas, pues el agua, por ejemplo, iba a tener que pasar de célula en célula. Eso vendría a ser como que un poco más demorado, por así decirlo, ¿cierto? Entonces no se podría evolucionar del todo. En cambio, estas sí van a poder tener estos vasos conductores. Entonces van a poder hacerlo de manera más rápida y van a poder evolucionar de forma correcta y de forma mejorada, por así decirlo. Entonces, a ver, vamos a ir observando. Cuando nosotros vemos una hojita,
como la que podemos observar aquí en la parte de abajo, vamos a tener una hoja que nosotros si la vemos, la parte, por así decirlo, como la cara, va a ser como una parte más brillante, como una parte más lisa, ¿cierto? En cambio, cuando le damos la vuelta, vamos a ver como que tienen eh, líneas sobresalidas, ¿cierto? ¿Sí? Ok, a esa parte trasera se le va a llamar en vez, ¿ok? En vez. Entonces, estos en vez, como los observamos en la parte de aquí abajo, van a tener ciertos abultamientos de los que les estoy hablando, como nos lo menciona aquí también. Van a tener esos abultamientos. Entonces, a esos abultamientos se les va a llamar soros, ¿ok? Entonces, esos soros se van a encontrar en unas cápsulas, ¿correcto? Y a esas cápsulas se les va a llamar esporangios, ¿ok? Entonces, en esos esporangios se van a producir lo que vendrían a ser las esporas. Se genera, como ya lo mencioné, en la parte de atrás de la hojita, ¿ok? A esa parte de atrás de la hojita se le va a llamar en vez y a la parte de adelante se le va a llamar haz, ¿ok? Bien, a ver. A ver, acá tenemos, nuevamente nos menciona que las pteridofitas van a tener vasos conductores, van a tener lo que vendría a ser el xilema y van a tener lo que vendría a ser el floema, ¿ok? A estos se le van a llamar como si fueran unos pelitos absorbentes, ¿bien? Luego, su raíz, porque ya mencionamos que ya tiene raíz, su raíz va a ser subterránea. Luego, si nosotros hablamos de un tallo, también va a ser subterráneo. Entonces, de este tallo van a nacer lo que vendrían a ser las hojitas y las raíces. El tallo de estas plantitas nos va a servir ¿para qué? Para poder almacenar los nutrientes, ¿correcto? Y luego sus hojas ya van a ser grandes. Es por eso que en la parte de atrás, pues vamos a tener los soros, que como ya mencionamos, van a tener lo que vendrían a ser los esporangios, donde se van a formar nuestras esporas, ¿cierto? Entonces, ejemplo de las pteridofitas, vamos a tener los licopodios, los helechos y los equisetos. Y aquí podemos observar, ¿ok? Entonces, su tallo va a ser subterráneo, ¿ok? Luego su raíz también va a ser subterránea, pero sus hojas ya son un poco más grandes y más largas, como podemos observar, porque ahora estamos observando lo que eran los musgos, las hepáticas, y veíamos que básicamente estaban al ras de la tierra, de las rocas y de todo lo demás. Sin embargo, estas ya empiezan a alargarse, ¿ok? Bien, entonces, las raíces, lo que tenemos por acá, el rizoma, ¿ok? Lo que tenemos en esta parte de aquí. Y también vamos a tener lo que ya vendrían a ser las hojas, ¿ok? Estas hojas, que se les llama fronda o también frondes. Se les va a llamar de esa forma. Entonces, ¿cuál vendría a ser el tallo aquí? El tallo viene a ser este rizoma, ¿correcto? Solo que ese tallo va a ser subterráneo, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, a ver, tenemos que tienen estas hojas, que son los frondes, y es ahí donde nosotros estábamos hablando que al reverso de las hojitas, y aquí lo podemos observar bien, porque es como que si esta hojita estuviera al revés en esta imagen, eso nos facilita poder observarlo. Bien, en la parte de atrás, lo que nosotros conocemos como en vez, la parte de adelante as, la parte de atrás, pues en vez, ahí vamos a encontrar lo que vendrían a ser los soros, ¿ok? Los soros, ¿correcto? Entonces, en estos soros es donde nosotros vamos a encontrar a los esporangios, ¿correcto? Los esporangios. Estos de aquí, bien. Y aquí dentro de los esporangios se van a formar lo que vendrían a ser las esporas.
luego las liberan y nosotros ya sabemos qué es lo que sucede con las esporas. A ver, ¿me permiten tomar un poquito de agua? Porque mi garganta ya no puede más. A ver, un segundo. Vamos observando esta imagen. La van leyendo mientras tomo agüita. Ya, a ver. Bien, a ver. Entonces, acá vamos a tener, como ya lo mencionamos, lo que vendría a ser nuestra hoja, ¿cierto? El fronde. Entonces, en la parte de atrás vamos a tener los oros. Y en los oros lo que vendrían a ser los esporangios. Entonces aquí se van a generar o se van a producir lo que vendrían a ser las esporas. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos el esporangio que posteriormente va a liberar a lo que vendrían a ser las esporas. Entonces acá ya tenemos una espora que ya está germinando. Acá ya la tenemos un poquito más germinada y posteriormente vamos a encontrar, acá está, al gametofito, ¿cierto? Al gametofito. Entonces, cuando nosotros nos referimos a lo que vendrían a ser arquegonios, vendrían a ser un órgano reproductor femenino, ¿ok? Que se va a encontrar ¿dónde? Precisamente en las plantitas, ¿correcto? Bien, entonces, ok, una vez que ya tenemos nuestro gametofito, vamos a tener aquí también, y aquí lo estamos señalando, lo que vendría a ser el anteridio, ¿correcto? Y como ya lo mencionamos también, el arquegonio. Bien, el arquegonio vendría a ser el femenino y la parte de acá vendría a ser el masculino, ¿ok? Entonces, los anterozoides, que es como si fuese algo parecido a lo que vendrían a ser los espermatozoides, pero no, se llaman anterozoides, se van a liberar y se van a ir nadando hasta el arquegonio, es decir, hasta el reproductor femenino, ¿cierto? Hasta el órgano reproductor femenino. Entonces se van a ir nadando, nadando, nadando y se lleva a cabo lo que vendría a ser la fecundación. Ok, luego tenemos nuestro prótalo como embrión. Entonces, una vez que ya lo tenemos como embrión, luego va a crecer, se va a tener ya una plantita más amplia, más grande y va a seguir todo el ciclo, ¿correcto? Bien. A ver. Ahora tenemos lo que vendrían a ser las plantas de tipo fanerógamas, ¿correcto? Bien. Anteriormente, cuando habíamos mencionado, habíamos visto el tipo de plantas donde tenía sus gametos no visibles, donde los tenía ocultos, ¿cierto? Sin embargo, en esta parte ya nos expresa que el gameto va a ser visible, ¿ok? Entonces, ese tipo de plantas van a ser vasculares. ¿Qué quiere decir vasculares? Pues que van a tener floema y xilema, ¿cierto? Entonces, al tener floema y xilema, pues ya lo dijimos también, van a poder pasar todos los nutrientes por estos conductos. Entonces, las fanerógamas también van a ser el grupo de plantas más evolucionadas que puedan existir hasta el momento, ¿ok?
nosotros hemos visto que las plantitas que hemos mencionado anteriormente han sido las más primitivas, como que las primeras que se pudo descubrir, las primeras que han existido y todo lo demás. Sin embargo, estas, muy por el contrario, vendrían a ser ya las más evolucionadas, ¿ok? Bien, entonces, ¿estas cómo se van a reproducir? Se van a reproducir por semillas. Vimos que las primeras que pudimos observar no se contaban con semillas, pues en ese momento ya vamos a tener lo que vendrían a ser las semillas y también vendríamos a tener lo que conocemos como las flores o los órganos florales, ¿cierto? Ok, este tipo de plantitas también van a poder vivir en diversas partes de la tierra, por no decir casi en todas. Nosotros vimos que las plantas anteriores pues tenían como que ciertos hábitats donde podían poder subsistir, ¿cierto? Por ejemplo, lugares húmedos, lugares con sombra, lugares oscuros y todo lo demás. Sin embargo, estas de acá pues ya van a poder vivir en diversas partes de la Tierra. Van a poder vivir en casi todos los ambientes, por ejemplo, en ambientes terrestres, en ambientes acuáticos, desérticos, fríos también. O sea, vemos que hay extremos, ¿cierto? Vemos que hay ambiente desértico, que nosotros sabemos cómo es, que hay mucho más calor, es mucho más seco y todo lo demás. Y también va a poder vivir en lugares acuáticos, fríos, ¿ok? Bien, entonces, vamos viendo. Acá vamos a encontrar de dos tipos, lo que vendrían a ser los gimnospermas y también los angiospermas, ¿ok? Entonces, primero vamos con las gimnospermas. Ese tipo de plantas van a tener unas semillas desnudas, así se les llama, semillas desnudas. ¿Qué quiere decir? Que sus semillas no van a estar dentro del fruto, ¿ok? Sino van a estar expuestas, ¿ok? Por eso es que se les llama desnudos, porque sus semillas no están dentro del fruto, sino están expuestas. Las gimnospermas van a tener algo parecido a las flores, pero no son flores verdaderas, sino que son conos. Así se les va a llamar también, se les va a llamar conos. O también en algunos libros, en algunas citas, en algunos textos, se les va a llamar como estróbilos. ¿Ok? Bien, entonces, este tipo de plantas también generalmente o en su mayor cantidad van a ser árboles, es decir, vienen a ser plantas como que más grandes, más robustas. Entonces, también pueden ser arbustos perennes, fijos, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué más nos menciona aquí? A ver, por ejemplo, ya son plantas leñosas, que quiere decir que tienen que ser grandes, fuertes, ¿cierto? Ok. También hay arbustos, pero que son en menor medida. Luego también ellos pueden alcanzar gran longevidad, que quiere decir que van a ser árboles que duran muchísimo, muchísimo tiempo. Muchas veces se escucha, por ejemplo, que existen árboles que ya llevan muchísimos años existiendo, ¿cierto? Que son muy amplios también. Entonces, son este tipo de árboles de tipo gimnospermas, ¿ok? Entonces, como estaba mencionando que no tenían verdaderas flores, por lo tanto no van a producir frutos. Bien, no van a producir frutos. Y acá podemos observar algunos de estos árboles o algunos de estos arbustos también. A ver, tenemos por ejemplo lo que vendría a ser el pino. Ya, muchas veces nosotros hemos escuchado a las personas que quieren sus muebles o que quieren sus puertas o sus cómodas, sus roperos de lo que vendría a ser el pino, precisamente porque es este tipo de plantas que vendrían a ser como que más fuertes, ¿cierto? Más resistentes. Que si tú construyes tus cosas de la madera de este árbol, pues te van a durar mucho. A diferencia de ahora que pues vamos a Sodimac,
a Promart y simplemente vamos a encontrar roperos y todo lo demás de lo que vendría a ser melamine, ¿cierto? Y esa melamine es como si tuviera un polvito por dentro que al final se va a deshacer. Pues obviamente es más económico, es más barato, pero no va a ser lo mismo a que pues lo tengamos de lo que vendría a ser pino. Luego también se utiliza otro tipo de maderas como lo que vendría a ser el cedro, ¿cierto? Que vienen a ser ya más resistentes y obviamente ya un poco más costosos. Luego también acá tenemos el ciprés, lo vemos como un árbol bastante largo también. Tenemos acá la secuoya, que vemos cómo es su tronco, miren, su tronco es bastante grueso, bastante alto también. Y acá vamos a tener lo que vendrían a ser ciertos arbustos, por ejemplo acá el sica. Y acá tenemos otro arbolito que es el jingo, ¿ok? Ya, bien. Entonces, ya lo hemos visto, tenemos el pino, tenemos el ciprés, que es bastante alto, sin embargo acá lo podemos observar como que un poco más cerca, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar la altura de este árbol y en el pino también podemos observar eso. Eh, los pinos, por ejemplo, son los árboles que muchas veces en otros países, porque acá no suceden esas cosas, los cortan para lo que vendría a ser la época de Navidad y todo eso, ¿no? Y son estos árboles los que empiezan a decorarlos, o sea, no es como acá en Perú que, por ejemplo, nosotros vamos a la tienda, compramos nuestro arbolito y eso lo decoramos. En otros sitios son este tipo de árboles los que se utilizan para este tipo de fiestas, ¿cierto? Ok, entonces, nosotros estuvimos hablando acerca de las hojas, por ejemplo, de lo que vendrían a ser estos árboles. Entonces, a ese tipo de hojas, como lo mencioné ahora, van a ser de tipo perenne. ¿Qué quiere decir perenne? Que casi nunca se van a caer por completo. O podremos decir que nunca se van a caer del todo, ¿ok? Entonces, a ese tipo de árboles se les va a llamar coníferas. Lo que nosotros vimos también en los biomas, pues esto vendría a ser parte de lo que son las coníferas, ¿ok? Entonces también estuvimos hablando de que no iban a tener como que fruto y todo lo demás, pero también mencionamos algo que se refería a conos, ¿cierto? Lo que mencionamos ahora, que vendrían a ser los conos. ¿Qué son los conos? ¿Por qué? Porque no tienen flores. Este tipo de árboles no tienen flores, entonces se les va a llamar conos. Y acá nosotros podemos observar en esta imagen de arribita lo que vendrían a ser como sus flores, pero que realmente no lo son. Nosotros sabemos o hemos visto en películas o también para la época de Navidad se compran este tipo de flores, por así decirlo, que vendrían a ser las piñas, ¿cierto? La que nosotros conocemos como piñas. E incluso hay adornos y todo eso que tienen esas formitas, que son como si fueran un tipo de flores de este tipo de árboles. ¿Ok? Entonces, este tipo de árboles más o menos van a superar los 40 metros, es decir, van a ser extremadamente altos. Luego también sus hojas, como lo podemos observar, van a ser como en forma de agujitas. Aquí los podemos ver. No son hojas redonditas, grandes. Van a ser así, como si fueran agujitas, ¿ok? Entonces, este tipo de agujitas van a ser muy duras y muy resistentes. Es por eso que no se van a caer, lo que dijimos ahora. A ver, acá tenemos la Zika, Jingo y Sequoia. Entonces aquí también
podemos ver esto que vendría a ser como si fuese una flor, ¿cierto? Este cono amarillito, ¿sí? Lo podemos observar, este cono amarillito. Entonces vendría a ser como si fuese su cono, ¿correcto? Como si fuese una flor, pero que realmente no lo es. A esta planta se le considera o se le llama fósil viviente. ¿Por qué? Porque este tipo de plantas ya existe desde la época de los dinosaurios. Entonces, esta plantita es muy parecida a lo que nosotros conocemos como palmera, pero realmente no es una palmera. ¿Ok? Bien. Ok, a ver, ahora ya estamos en lo que vendría a ser eh, la parte de el angiosperma. ¿Ok? Angiosperma. Ya hemos mencionado los anteriores. Ahora estamos en angiosperma. Ok. En esta parte del angiosperma ya vamos a tener plantas que van a tener flores y semillas que van a estar dentro del fruto. Son las que existen más, son las más variadas y son las más evolucionadas también. Las que nosotros conocemos más también, ¿ok? Aquí nos lo menciona, son plantas con flores, semillas que ya van a estar protegidas o dentro del fruto. Bien, entonces, ¿qué significa angiosperma? Proviene del griego, así como hemos mencionado las otras plantas, en esta también. Van a dividirse en dos, en angeion, que significa recipiente o que significa envase, ¿ok? Y esperma, que significa semilla. Entonces, si nosotros juntamos como que estas dos partes, vendría a ser la semilla que está dentro del recipiente, ¿ok? Bien, entonces, este tipo de plantas, vamos a ver que ya tienen ciertas flores, pero estas flores no son como las anteriores, que no eran verdaderas flores, sino que estas ya tiene de tipo verdadera. Vamos a tener flores verdaderas, ¿ok? Luego también ese tipo de plantas van a producir frutos. Entonces, después de la fecundación, el ovario de la flor, porque la flor ya va a tener ovario, se va a transformar en fruto, ¿ok? Y este fruto, básicamente su función es proteger y empezar a dispersar lo que son las semillas. Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, lo que vendría a ser una manzana, queda como que por la parte interna como algo como un tallito, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar lo que vendrían a ser las semillas. ¿Ok? Se supone que el fruto es lo que va a proteger esa semilla. Nosotros nos lo comemos, pero su función es esa lo que vendría a ser proteger las semillas que están dentro. Entonces, si nosotros en las plantitas anteriores dijimos que las semillas iban a estar desnudas, pues en este caso no. No van a estar desnudas, sino que envueltas. ¿Ok? Bien. Ahora, ese tipo de plantas sí va a tener conductores llamados xilema, con X, xilema y floema. El xilema va a transportar agua y va a transportar minerales. ¿Qué quiere decir minerales? Las sales que puede contener el agua. Y el floema va a transportar los nutrientes que van a ser producidos en la fotosíntesis. ¿Qué nutrientes se producen en la fotosíntesis? Bueno, se produce oxígeno, se produce glucosa, ¿cierto? Entonces, este tipo de nutrientes se van a transportar por el floema. ¿Ok? Bien. ¿Dónde viven este tipo de plantas? Pues van a vivir en desiertos, también nos vamos al extremo, pueden vivir en selvas e incluso también en ambientes acuáticos. Y nosotros anteriormente hemos mencionado varios tipos de plantas. Sin embargo, este tipo de plantas, las angiospermas, van a ocupar o van a representar el 80% de todas las especies vegetales que nosotros conocemos. ¿Ok?
Bien, luego, ¿qué más? A ver, acá nos dice su complejidad morfológica. Este tipo de plantas van a tener una estructura en la que tienen raíz, que esta raíz nosotros sabemos que es lo que fija la planta en un determinado terreno, por así decirlo. La raíz va a ser aquella que nos va a ayudar a absorber el agua y nos va a ayudar a absorber las sales minerales. Luego también va a tener tallo. El tallo va a ser aquel que sostiene y empieza a transportar las sustancias. Luego también va a tener hojas, hojas verdaderas. Entonces nosotros sabemos que en una hoja lo que se realiza vendría a ser la fotosíntesis y también el intercambio gaseoso, ¿cierto? Ingresa CO2, ¿qué sale? Sale oxígeno, ¿ok? Luego también vamos a tener lo que vendría a ser la flor. Las flores van a ser los órganos reproductores de este tipo de plantas. Y también vendríamos a tener lo que vendría a ser el fruto y las semillas, que vendrían a ser el resultado de la fecundación. Bien, a ver, veamos. A ver. A ver, acá nos menciona que puede ser de dos tipos, ¿ok? De dos tipos. Tenemos las que se conocen como dicotiledóneas. 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 ¿Ok? Y las monocotiledóneas. Es un poquito complicado incluso para mí poder pronunciarlo, pero vamos a tener estos dos tipos, ¿ok? Entonces, nos menciona que en sus semillas, ya nosotros en química hemos visto algo, ¿cierto? Que son los prefijos, ¿correcto? Entonces, nosotros sabemos que el prefijo di, ¿qué significaba? El prefijo di, el que encontramos aquí en dicotiledóneas, el di significa dos, ¿cierto? Significa dos. Y el mono, ¿qué significaba? El mono iba a significar, bueno, sin la C, iba a significar uno, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que significa el di? Acá nos va a mencionar que su semilla va a presentar dos cotiledones, ¿ok? Dos cotiledones, dos. Sin embargo, en el mono van a presentar uno solo, un cotiledón, ¿correcto? Ya, pero ¿qué vendrían a ser los cotiledones? Van a ser lo que nosotros vamos a conocer como hojitas embrionarias, ¿ok? Hojitas embrionarias. Bien, a ver, dice, algunas son hierbas, pero predominan las plantas leñosas. ¿Qué quiere decir plantas leñosas? Como las que hemos visto, árboles y arbustos, ¿cierto? Y acá, en las mono, la mayoría van a ser hierbas. Ok. Luego acá nos menciona algo. Nos dice, las hojas tienen peciolos. ¿Ok? Y forman diferentes con nerviación reticulada. A ver, ¿qué es un peciolo? El peciolo vendría a ser como que la parte ancha, la parte anchita y verde de la hoja, ¿ok? Es como si fuese un tallito de la hoja, ¿ok? Lo que va a sostener a la hoja del resto de la planta, por así decirlo, ¿cierto? A ver, nosotros tenemos lo que vendría a ser el tallo y ahí salen como si fuesen otros tallitos más, pero más pequeños, ¿cierto? Ok, a eso se les va a llamar peciolos. Bien, entonces acá nos menciona que este tipo de plantas, las dicotiledóneas, sí van a tener peciolos con formas diferentes y con una nerviación. Sin embargo, las mono no van a tener peciolo, simplemente van a tener una forma alargada con nervios paralelos, ¿ok? Luego nos menciona también que la raíz suele tener un eje central, ¿ya? La raíz de este tipo va a tener como un eje central que empieza, ok, imaginemos, ¿no? Una
raíz que está como en un centro, ¿ok? Y a partir de ese centro empiezan desde ahí a salir ramificaciones, ¿ok? Sin embargo, en las mono no vendrían a ser así. Nos dice que son fasciculadas, ¿ok? Fasciculadas. ¿Qué significa? Pues que sean fasciculadas. A ver, significa que se van a originar desde la base del tallo, pero todas van a tener un tamaño como que igual, como si fuese similar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que no va a haber como una raíz principal, porque acá en las D a nosotros nos dicen que sí hay un eje central. Es como que si hubiera un eje principal de donde van a salir a ramificarse las demás. En cambio, en las de acá no, sino que es como que todas salen, empiezan a salir sin haber una raíz principal, ¿ok? Entonces como que se van a formar muchas, como que más delgaditas, ¿ok? Pero que todas tienen como que el mismo grosor. Es como que todas empiezan a nacer desde la base del tallo y se empiezan a extender todas juntas. En cambio acá es como que hay uno y de ese uno van a salir más ramificaciones. ¿Ok? A ver, acá nosotros podemos observar, porque ya hemos mencionado lo que vendría a ser los gimnospermas y también lo que vendrían a ser los angiospermas, ¿cierto? Los gimnospermas nos mencionaba, ¿qué cosa? Que iban a estar ocultos, ¿cierto? Y acá que sí se podrían observar. A ver, me perdonan para tomar otro poquito de agua. Ay, ok, gracias. Bien, entonces aquí tenemos el conito que vendría a ser como la flor, que tendríamos como la flor, pero en este primer momento está cerrado, ¿cierto? ¿Cuándo está cerrado? Cuando tenemos las semillas inmaduras, ¿cierto? Como que todavía no están listas, ¿ok? Sin embargo, acá ya tenemos el cono que está abierto, ¿sí? Lo que ya vendremos a conocer como las piñitas, ¿cierto? Ya está abierto. Y acá nuestras semillas ya están maduras, ya están más grandes, ¿cierto? Ya están maduras. Ok. A ver, acá lo vemos en los angiospermas. Acá vamos a observar un tomate. Esta es nuestra fruta, ¿cierto? Siempre nosotros hemos conocido, o bueno, muchas veces, o cuando yo era niña todavía decíamos, o por ejemplo mi familia, mi abuelita podía decir que el tomate se consideraba una fruta, o así lo conocíamos todos en realidad. Sin embargo, nosotros sabemos que lo que contiene ese tipo de semillas, pues vendría a ser un fruto, ¿cierto? Una fruta, como decimos nosotros. Entonces tenemos la fruta tomate, ¿ok? Entonces aquí tenemos el tomate y vemos cada una de esas pepitas pequeñitas, que vendrían a ser las semillas. Luego aquí también vemos una manzana. Bien, en esta manzana, pues también lo que veíamos ahora aquí, como un tallito, y aquí vamos a observar lo que vendrían a ser las semillas, ¿cierto? Las pepitas de la manzana. Luego, acá tenemos un alquequenje, o que también se le conoce como farolillo chino, y también nosotros podemos observar el fruto, que es la parte que se come, y las semillas, ¿cierto? Acá en la manzana el fruto es también la parte blanquita, la parte que se come, y las semillas en el centro. Y acá el fruto vendría a ser la parte rojita, lo que se come. Y ahí tenemos también lo que vendrían a ser las semillas. Ok, entonces, ya hemos hecho un repaso de lo que vendría a ser todo esto del reino Plantae, ¿cierto? Entonces, en este momento podemos resolver lo que vendría
hacer el módulo. Ahí tenemos diferentes actividades, las preguntas y también estas diapositivas las voy a pasar para que puedan tenerlas en su cuaderno, para que puedan estudiarlas también. Este video también va a quedar en lo que vendría a ser la plataforma Educay, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan tener la clase, para que ustedes puedan tener el video también, si es que en algún momento no se acuerdan de algo, pues va a quedar esto grabado y también van a quedar en la plataforma, ¿ok? Bien, a ver, primero, para hacer un recuento de todo lo que hemos hablado. Oh, acá nos falta mencionar esto. A ver, todo esto, lo que hemos estado observando de las plantas, de todo lo que tiene que ver con árboles y arbustos y todo lo demás, pues va a ser estudiado, obviamente que por la biología, que es la ciencia como que principal, ¿cierto? Bien, pero una de las ciencias que está dentro de lo que vendría a ser la biología, vendría a ser la botánica. Entonces, la botánica en específico se va a encargar de estudiar lo que vendrían a ser las plantas, ¿cierto? Ya, nosotros llevamos el curso de biología. En biología, ¿qué hemos visto? Hemos visto los diferentes reinos, hemos visto las células, hemos visto el ser vivo, hemos visto biomas, hemos visto, ¿qué más? Todo lo que viene a ser biotopo, biocenosis, todo lo que vendría a ser el ecosistema, ¿ok? Todo eso viene a ser biología, pero cada cosita lo estudia algo diferente. Por ejemplo, en la célula, lo que estudia la célula vendría a ser citología, ¿ok? Bien, lo que estudia los animales vendría a ser zoología. E incluso en las primeras clases nosotros vimos qué era lo que estudiaba cada cosa, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué es lo que vendría a estudiar las plantitas? Pues vendría a ser la botánica, ¿ok? Bien, ¿y quién es el padre de la botánica? Este señor que está aquí, que vendría a ser Frasto, ¿ok? Ok, a ver, hacemos una pequeña conclusión de lo que vendría a ser el reino Plantae. A ver, número 1. Nuestro reino Plantae va a estar formado por organismos pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchas células, ¿ok? Nosotros ya hemos visto organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias. Bien, luego también nosotros podemos decir que son de tipo eucariotas. Estas células que tienen las plantas van a ser eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariotas? Que van a tener un núcleo donde se va a encontrar el ADN, ¿ok? También podemos decir que el reino Plantae va a tener organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? ¿Qué quiere decir autótrofos? Que ellos mismos van a producir su propio alimento. ¿Cómo es que lo producen las plantas? Por medio de la fotosíntesis, ¿ok? Dentro de las células sabemos que hay diferentes organelos. Así como nosotros tenemos órganos, corazón, cerebro, pulmones, pues las células tienen organelos, ¿correcto? Entonces, uno de los organelos son los cloroplastos. En los cloroplastos vamos a encontrar la clorofila. ¿Qué es la clorofila? Lo que le da el color verde a las plantas. Entonces, gracias a esta clorofila va a absorber los rayos del sol. ¿Ok? Entonces, por eso es que se produce lo que vendría a ser la fotosíntesis. Otra cosa importante acerca del reino Plantae, sabemos que son esenciales para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque van a producir lo que vendría a ser el oxígeno, ¿cierto?
Luego también ese tipo de plantas van a absorber lo que vendría a ser dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es importante para la naturaleza, pero también puede llegar a ser tóxico. Entonces las plantitas nos hacen el favor de absorber todo este dióxido de carbono. Otra cosa, que también van a ser muy importantes en la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque van a ser la base de la cadena alimenticia. Por así decirlo, el inicio de nuestra base, de nuestra cadena alimenticia, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? A ver, luego tenemos las clasificaciones del reino Plantae. Y vamos a tener a las briófitas, ¿cierto? Que iban a ser como que plantas muy antiguas. Dentro de las briófitas conocemos a los musgos, también a las hepáticas. Luego también tenemos a las pteridofitas, donde íbamos a conocer a los helechos, por ejemplo, ¿sí? Ok. Y luego, por otra parte, íbamos a tener a las fanerógamas. Dentro de ese tipo de plantas o dentro de esta clasificación íbamos a encontrar a los gimnospermas y también a los angiospermas. Ya, entonces nosotros sabemos que las primeras iban a ser muy antiguas, pero que esta última iban a ser muy evolucionadas. Entonces ya vendrían a ser plantas un poco más complejas de estudiar, ¿cierto? Pero que a su vez iban a ser mucho más conocidas. Iban a ser plantas que nosotros íbamos a tener un mejor conocimiento, que quizá ya las hayamos visto y todo lo demás. Bien. Luego también, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las briófitas van a representar a las plantas más primitivas. También nos podríamos decir que iban a depender del agua para reproducirse, ¿cierto? Luego también las pteridofitas van a tener vasos conductores. Estas son las que empiezan ya a tener los vasos conductores. ¿Cuáles son esos vasos conductores? El xilema y el floema. El xilema iba a conducir lo que vendría a ser el agua más las sales minerales. Me olvidé mencionarles que cuando nosotros tenemos agua más sales minerales, a la suma de esos dos, de agua y de sales minerales, se le va a llamar savia bruta. ¿Ok? Bien, entonces a través del xilema vamos a pasar lo que vendría a ser savia bruta. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos el floema. Por el floema va a pasar la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Nosotros sabemos que por medio de la fotosíntesis también se iba a producir lo que vendría a ser la glucosa, ¿cierto? ¿Ok? Entonces también se iban a poder transportar por estos vasos conductores. Luego, a ver, ok, cuando hablábamos de las fanerógamas, iban a ser un tipo de plantas más avanzadas. ¿Por qué más avanzadas o por qué más evolucionadas? Porque ya iban a presentar flores, ya iban a presentar semillas y iban a presentar frutos, ¿cierto? Bien. Luego, el reino Plantae vimos que cumplían ciertas funciones ecológicas, como por ejemplo, ese tipo de plantas nos ayudan a mantener la humedad del suelo. También mencionamos que nos ayudaban a evitar la erosión. Obviamente que nosotros sabemos que nos ayudan a regular el clima, ¿cierto? Por ende, no habría mucho calor y todo lo demás. Es como que, por ejemplo, nosotros cuando vamos por la calle preferimos que hayan arbolitos porque nos van a ayudar a regular nuestra temperatura a ir caminando por todo el sol, ¿cierto? Y también nosotros sabemos que ese tipo de plantas le van a servir de hábitat a muchos animalitos, ya sean desde insectos e incluso ardillas y todo lo demás. ¿Ok? Entonces íbamos a tener eso. Bien. ¿Qué más? A ver, también nos iba a servir como alimentos, nos van a servir como medicina. Ahora hay muchísimas medicinas que utilizan ese tipo de plantas.
Entonces también íbamos a utilizar la madera, como explicamos. También lo podríamos utilizar como materias primas, como combustible incluso también. Bien, a ver, ¿qué más podemos mencionar? A ver, bien, en forma general, podríamos decir que todos estos organismos van a ser importantes, indispensables. ¿Para qué? Para que podamos mantener en el ambiente un equilibrio, ¿cierto? Y también para que todos los seres vivos, incluidos nosotros, podamos sobrevivir. ¿Ok? Bien, entonces, eso ha sido todo con respecto al reino Plantae. Tenemos aquí a ver lo que vendrían a ser sus... No tengo... A ver. Ya. Tendríamos que ir avanzando la parte de sus módulos. Ahí tenemos actividades. Si no me equivoco, nos quedan algo de 10 minutos. Entonces, en ese tiempo vamos a empezar a elaborar nuestro módulo. O en todo caso, empezar a copiar las diapositivas en lo que vendría a ser el cuaderno. Muchas gracias, chicos, por su atención, si es que atendieron, porque conociéndolos, no lo sé. Pero, a ver, esperamos que haya sido así. Chao, cuídense.